Es una gran alegría tener la oportunidad de poder hablar a la futura generación de economistas. El mundo lo construyen los jóvenes, porque son los jóvenes, fundamentalmente, los que buscan cambiar las estructuras de cómo son las cosas. Los adultos, normalmente, y mientras más adultos esto suele ser más verdad, tienden a estar encajados ya dentro de cierta estructura de cosas donde conviene mantener el statu quo con tal de seguir ganando el sueldo. Uno se decepciona respecto a los grandes ideales o respecto a la posibilidad de hacer cambios. Esa chispa de buscar hacer cambios está presente en los jóvenes. Y mientras ustedes mantengan esa chispa hasta el final, serán jóvenes siempre. Pero es una lucha. El mundo va a buscar apagar la chispa de cambio que ustedes quieran introducir en la teoría económica o en la realidad económica. El objeto de mi ponencia, como de todo lo que hago en el área de economía, es procurar avivar esa chispa, avivar ese fuego que nos lleve a un cambio en nuestro modo de pensar como economistas y en nuestro modo de actuar, porque esto no es algo puramente teórico, sino fundamentalmente práctico, muy crucial. Un médico que no sigue una correcta teoría y se equivoca puede matar a una persona. Un economista que no sigue una correcta teoría y se equivoca puede matar a varios miles de personas. Políticas equivocadas, políticas económicas equivocadas implementadas en países de tercer mundo pueden llevar a consecuencias sumamente indeseables, con perjuicio para el bienestar e incluso para la vida de las personas. Así que grande es la responsabilidad del economista. Mi ponencia para este Congreso Nacional de Estudiantes de Economía en Cajamarca, qué bonita tierra, se titula ¿Por qué no funcionan las políticas económicas liberales? El fracaso del consenso de Washington. Voy a dar argumentos generales que ataquen o cuestionen seriamente cada uno de los puntos del consenso de Washington. Y asimismo, voy a introducir varias reflexiones con base en la realidad peruana o latinoamericana. Comencemos demarcando la cuestión de políticas económicas liberales. En principio este término puede sonar muy raro, porque se entendería que el liberalismo abogaría por la eliminación de la política económica, que el Estado no intervenga en la economía. En particular desde el enfoque de la Escuela Austriaca de Economía, que se ha hecho muy popular, lamentablemente no por los libros, no porque la gente lea libros donde profundice de Escuela Austriaca, sino porque la gente se ve unos cuantos videitos de YouTube y ya por ahí tienen referencia de la Escuela Austriaca. Estoy seguro que la generación de economistas que tengo al frente se guía de leer libros y artículos académicos y no formarán sus juicios económicos, supongo, con el algoritmo de YouTube. O sea, eso no quita que podamos ver YouTube. Hay muchas fuentes interesantes allí, pero el criterio con base en el cual debemos formar nuestra mentalidad de economistas debe ser académico. Ojo, o sea, nosotros debemos ser personas que lean, por ejemplo, debates entre economistas en revistas académicas, cuando se contradicen entre sí, con argumentos, con evidencias, con literatura. No el debate de un economista contra una modelo, ¿no? Ahí espero, no vas a aprender mucho de economía, ¿no? Bien, dicho esto, en el esquema de la Escuela Austriaca, claro, no tiene sentido hablar de política económica porque todo se guiaría por el orden espontáneo del libre mercado. La idea es que tú simplemente elimines todas las regulaciones respecto a la actividad privada y dejes que la libre acción empresarial en un contexto de soberanía del consumidor nos dé un orden espontáneo de libre mercado. Sin embargo, hay otro paradigma que es en realidad el paradigma dominante en la teoría económica
el paradigma con el cual los están formando a ustedes en la universidad y con el cual a mí también me formaron y con el cual pues se condiciona la formación de los economistas en todo el mundo. El paradigma neoclásico. La escuela neoclásica es definitivamente dominante, tanto en micro como macro. Incluso la macro que ustedes le llaman keynesiana, como ya he dicho varias veces, pero no me voy a cansar de repetirlo, para desenmascarar la estafa que hay en gran parte de la enseñanza de la economía. Incluso cuando ustedes piensan que están aprendiendo macroeconomía keynesiana, les están enseñando en realidad la síntesis neoclásico-keynesiana. Bien, en el paradigma neoclásico se puede concebir cierto grado de intervención del Estado. Desde esa perspectiva, surgió un enfoque más o menos popularizado en la década de los 90, conocido como el Consenso de Washington, que implica una lista de 10 recetas de política económica que deben seguir los países, especialmente los latinoamericanos, para alcanzar el desarrollo. Esto viene desde una inspiración neoclásica. Se trataría de cierta acción o intervención del Estado para desmontar una economía estatista, por decirlo así. El Estado viendo de moldear condiciones para que se produzca un mecanismo de libre mercado. Desde esa perspectiva, los 10 cuestionamientos que voy a realizar en la presente ponencia no deben ser vistos fundamentalmente como un ataque al liberalismo tal como lo concibe la escuela austriaca. Ojo, que tengo múltiples videos en mi canal de YouTube donde podrán ver duros ataques a la escuela austriaca, ¿ya? Pero el objeto aquí es concentrarme en un entendimiento de políticas liberales tal como lo tendrían los economistas neoclásicos, la escuela dominante. Bien, el artículo central de referencia en esto es What Washington Means by Policy Reform, del economista John Williamson. Es un artículo publicado en 1990 donde el propio Williamson realiza la reseña de las políticas económicas neoclásicas para procurar el libre mercado que llevaría al desarrollo. Vamos a listar las 10 políticas. Primero, disciplina fiscal. 2, reestructuración del gasto público. 3, reforma tributaria. 4, liberalización de las tasas de interés. 5, tipo de cambio competitivo. 6, liberalización comercial. 7, liberalización financiera. 8, privatización. 9, desregulación. 10, derechos de propiedad. Hay que decir que si bien estoy enfocado en esta ponencia a cuestionar el enfoque de políticas económicas liberales de los neoclásicos, gran parte de lo que voy a decir también caerá a los austriacos por extensión. Pero no diría que automáticamente todo porque hay ciertas diferencias de enfoque. Vamos al contexto de este llamado Consenso de Washington. Nótese que se ha puesto énfasis en que serían las políticas para el desarrollo de América Latina, incluido Perú. Pero se llama Consenso de Washington. O sea, ¿quién es la instancia que decide cuáles son las reglas correctas para que nos desarrollemos los latinoamericanos? ¿Latinoamérica? No, Washington. Según este consenso, es Estados Unidos el que tiene que venir a dictarnos cómo nosotros, los pobres latinoamericanos, tenemos que desarrollarnos, qué caminos tenemos que seguir. El consenso no es el consenso de Latinoamérica, es el consenso de Washington para Latinoamérica. Y también lo pretenden aplicar en países del tercer mundo, de Asia y África, donde tuvo resultados el consenso de Washington sumamente negativo. Joseph Stiglitz le llama fundamentalismo de mercado y en el libro El malestar en la globalización encontrarán varias críticas al respecto. Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía de 2001. Vamos al contexto internacional. Estamos en la década de los 90. Ha caído el muro de Berlín. Se acabó el comunismo. Ya. Asimismo, estamos en el proceso de globalización. El mundo comienza a ser uno solo en virtud de los avances en las telecomunicaciones y el Internet, ¿no? Hoy en día tienes un chico peruano, por ejemplo, o de cualquier país latinoamericano, digamos ecuatoriano, un joven ecuatoriano que tiene una novia en Egipto y se lo está contando a un amigo suyo de México. Claro que lo que no se entera es que la novia en Egipto es en realidad un perfil falso, ¿no? Pero eso es otra historia. Bueno. Como tercer punto,
tenemos que se va configurando un nuevo orden mundial. Esta frase no viene de mí. Nuevo orden mundial es la frase que utilizó el presidente de los Estados Unidos, George Bush padre, en el discurso ante el Congreso estadounidense, en la fecha 11 de septiembre de 1991. ¿Ok? Entonces, el enfoque de Estados Unidos es construir un nuevo orden mundial a su imagen y semejanza, o mejor dicho, a imagen y semejanza de sus intereses. Y el consenso de Washington está ahí. También tenemos que es la época del eslogan TINA, There is no alternative, no hay alternativa. O sea, el único camino para el desarrollo sería el capitalismo liberal. Opciones de capitalismo regulado o de comunismo están descartadas. ¿Ok? Entonces no hay alternativa al capitalismo liberal. Es el eslogan de Margaret Thatcher, la dama de hierro. Y en quinto lugar tienes en el contexto la noción de Estado mínimo. Se comienza a abogar fuertemente por la noción de que el Estado debe retirarse de la economía. Así, por ejemplo, Ronald Reagan, presidente de los Estados Unidos, decía, el Estado no es la solución, es el problema. Es muy curioso cuando personas con esta mentalidad liberal o libertaria llegan a la presidencia de un país. Por ejemplo, puedes tener el caso muy paradójico de personas que digan, todo impuesto es un robo. Y después, si eventualmente llegaren a la presidencia del país, ¿cómo van a financiar sus actividades de gobierno? ¿Con donaciones voluntarias? ¿O se van a endeudar? Ellos que tanto critican el endeudamiento irresponsable de las naciones latinoamericanas. Poquito incoherente, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos al jefe de Estado de los Estados Unidos diciendo que el gobierno no es la solución, sino el problema. De que lo desmantele entonces del todo, ¿no? Hay también un contexto latinoamericano. En América Latina hubo una implementación fallida de la industrialización por sustitución de importaciones. El plan de desarrollo que nos habíamos configurado en un consenso latinoamericano de la CEPAL era que había que desarrollarnos importando bienes de capital de los países industrializados para nosotros mismos crear industria, eventualmente restringiendo la entrada de importaciones industriales extranjeras. Ese plan no se implementó bien, ¿ok? Y en general fue un gran fracaso ese proceso. Aunque el núcleo de la propuesta tiene ciertos elementos interesantes para el desarrollo, porque cuando algo parecido, no igual, pero parecido en ciertos elementos, se aplicó en los países del este asiático, como Singapur, Taiwán, Corea del Sur, el crecimiento de estos países fue impresionante. Parece que la diferencia de los resultados entre América Latina y los países del este asiático se debe más que nada a temas institucionales, como la disciplina, por ejemplo, o la transparencia. El fracaso de la implementación de esas políticas llevó a que en América Latina en la década de los 80 tengamos la llamada década perdida. O sea, pensemos en Perú. En Perú, ¿qué teníamos? De los 80 nos viene a la mente el gobierno de García, el primer gobierno de Alan García, con hiperinflación, una economía devastada. Entonces, es como cuando, no sé, una chica sale de muchas malas relaciones con distintos jóvenes y después ya está dispuesta a aceptar cualquier cosa, ¿no? En una situación así se hallaba Latinoamérica. En América Latina se habían dado tantos fracasos en buscar un camino de desarrollo, con dictaduras e inestabilidad, hiperinflación y la crisis de la deuda, que ya estaban abiertos a cualquier cosa, ¿no? Y ahí vino el consenso de Washington con flores en la mano a tocar la puerta. Bueno, ellos primero tocan la puerta y si no les abres, la tumban también. Pero ese es otro tema de geopolítica, me enfocaré aquí en las políticas económicas. Listo. Dicho eso, vamos al contexto de estas 10 políticas. Primera política, disciplina fiscal. La propuesta del consenso de Washington consiste en tener un muy reducido déficit fiscal. ¿Cómo logras eso? Una opción es subir impuestos. Un segundo. Bien, ok.
Primera política, disciplina fiscal. La política consiste en ver de tener un muy reducido déficit fiscal. Una opción para ello es subir impuestos. La otra opción es reducir gastos. Lo que prefiere el consenso de Washington, en línea con la idea de no intervención del Estado, es vamos a reducir gastos. Al respecto, comenta Joseph Stiglitz sobre América Latina en su libro El malestar de la globalización. En América Latina, la excesiva austeridad fiscal provocó paro elevado, sin redes de seguridad adecuadas, lo que a su vez alimentó altos niveles de violencia urbana, un entorno que difícilmente fomenta la inversión. Por ejemplo, algo conocido que sucedió en la época del gobierno de Fujimori es que hubo una reducción importante de la cantidad de funcionarios públicos. Y fue una reducción muy fuerte, con lo cual múltiples funcionarios públicos que habían realizado carrera a veces durante años, se quedaron sin nada, se quedaron en la calle. Varios de ellos tuvieron que dedicarse a ser taxistas o entrar al sector informal. Entonces, cuando se reduce demasiado el gasto social o hay una austeridad fiscal excesiva, puede haber ciertas actividades de gobierno que estén llevando a que haya ciertas personas que se queden sin trabajo y se puede generar este tipo de situaciones. Ojo, yo no digo que nunca haya que reducir el tamaño de gobierno, pero lo que sí digo es que si eso se va a hacer, debe hacerse con prudencia, con cuidado, de forma gradual y con ciertos criterios, ¿no? No con un fundamentalismo de mercado. Asimismo, debemos observar que el equilibrio fiscal debe ser la norma a mediano plazo, pero a corto plazo se debe dar un margen para la necesaria estabilización macroeconómica. Me explico. Si tú siempre quieres mantener equilibrio fiscal y que tu déficit sea cero, o que sea lo más el 1% del PBI o algo por el estilo, si siempre quieres mantener eso, ¿qué pasa si hay una crisis y se necesita una fuerte intervención del Estado para reactivar la economía? Si tú eres un fundamentalista de mercado que no está abierto a esa idea, con tal de mantener el equilibrio fiscal, puedes terminar dejando que la crisis sea más profunda de lo que sería si es que se pudiera intervenir eventualmente. Por ejemplo, con una política fiscal expansiva. Quiero citarles el contexto del COVID-19. Perú ha sido una de las economías más golpeadas por la pandemia, más golpeadas definitivamente. Pero al mismo tiempo, Perú ha sido una de las economías que se ha recuperado más rápido. Y esto es algo que llama la atención. Y eso no lo atribuyamos a tal o cual gobierno. Eso tiene que ver con las políticas económicas. Acá ya no voy a decir nombres o apellidos de presidentes que no son lo central en esto, sino de políticas económicas de ciertas instituciones. En concreto, Julio Velarde, presidente del BCR, nos dice lo siguiente, abro cita, sobre la rápida recuperación de la economía peruana. La recuperación ha sido impresionante. El cuarto trimestre del 2020 nos recuperamos más rápido que cualquier país europeo. El primer trimestre estamos creciendo más que cualquier país de América Latina o Europa. Fin de cita. El Perú tiene muchísimos problemas económicos, pero la recuperación en el contexto de la pandemia es algo impresionante. La caída ha sido fuerte, pero la recuperación también es algo que llama la atención y tiene que ser explicado. Si nos hubiéramos obsesionado con mantener el equilibrio fiscal y que el Estado nunca debe intervenir en la economía, tal vez no nos hubiéramos recuperado tanto y seguiríamos bien hundidos en el hoyo. Esto, según el juicio, no de un economista marxista, sino de Waldo Mendoza, doctor en Economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú y exministro de Economía y Finanzas. Explicando la recuperación de la economía peruana, él apunta: el factor más importante que explica la recuperación es el crédito que los bancos ofrecieron a las empresas en el Perú. En tiempos de crisis, normalmente los bancos no prestan porque las empresas se vuelven malos clientes. En el 2019, un año normal, el ritmo de crecimiento del crédito era del 6 al 7%. No obstante, en el año de la pandemia, este ritmo llegó hasta 24%. Este caso inusual en plena pandemia, en plena crisis, el crédito que los bancos ofrecen a las empresas se triplicó.
Imagínense, qué raro. Los bancos no quieren prestar en un contexto de crisis porque en crisis las empresas no van a tener con qué devolver los préstamos. ¿Cómo rayos se dio de que el crédito de los bancos a las empresas privadas se triplicó durante la pandemia? Eso no cuadra. Vamos a ver la explicación. Lo que sucede es que el BCR, que es una institución autónoma respecto al Ejecutivo, respecto al presidente, pero una institución gubernamental al fin y al cabo, no es privada, en Perú al menos, actuó como garante. El BCR le dijo a los bancos: ustedes presten a las empresas, aunque ahora sea época de pandemia, y si ellas no les pagan, nosotros, BCR, actuamos como garantes. Entonces ahí tienes una acción del Estado implicada. En el artículo MEF, dinamismo del crédito a las empresas privadas, favoreció rápida recuperación de la economía, publicada en Andina Noticias, se resume lo siguiente, abro cita. Mendoza, o sea, el exministro de Economía, resaltó que los distintos programas que se crearon desde el MEF en coordinación con el Banco Central de Reserva, en algunos casos, siendo el más conocido Reactiva Perú, aportaron a esta recuperación y dinamización del crédito. Pero en realidad es una sumatoria de varios programas crediticios. En el caso de Reactiva, el titular del MEF detalló que el BCR prestó a los bancos alrededor de 60.000 millones de soles a una tasa muy baja. No tienes al menos sector privado recuperándose. Hay una intervención específica de gobierno. Apunta también Waldo Mendoza. Esto explica que la mayoría de empresas goce de buena salud. Este conjunto de programas y reprogramaciones que se ha hecho este año y los nuevos programas garantizan la salud de las empresas, pues sin empresas no hay empleo. Las empresas han sido protegidas y la recuperación fue fuerte, vigorosa y rápida. Segunda política del Consenso de Washington: reestructuración del gasto público. Esta política consiste en que hay que eliminar los apoyos y subvenciones para enfocar el gasto público solo en educación, en sanidad y en infraestructura. Punto, nada más. Nada de ayuda a los pobres ni nada de eso, ¿no? Bien, aquí sucede algo muy curioso. Miren, el Consenso de Washington le dice a los países latinoamericanos: ustedes no deben poner subsidios. Ustedes están prohibidos de poner subsidios porque eso perjudica el desarrollo. Eso es una gran hipocresía que lo diga Estados Unidos, porque según reporta Edgar Vázquez, Luis Rosales y Aurora Cárdenas en el documento Subsidios Agrícolas en Estados Unidos, abro cita, con respecto a la realidad peruana, las comparaciones con los subsidios agrícolas norteamericanos resultan dramáticas. En el 2002, los gastos presupuestarios en subsidios agrícolas de Estados Unidos fueron equivalentes a 1.4 veces el PBI total peruano, 20 veces el PBI agropecuario, 10 veces las exportaciones totales y 100 veces las exportaciones agropecuarias y 8 veces el gasto público. ¿Sabes qué hace Estados Unidos? Subsidia su producción agrícola. Esa producción agrícola subsidiada va más barato a competir en los mercados internacionales. ¿Y contra quién compite? Contra nosotros, por ejemplo. Nosotros que dependemos de la agroexportación y que el Consenso de Washington nos dice que no tenemos derecho a subsidiar al agro, tenemos que competir con un Estados Unidos, que es el autor de ese consenso, y que sí subsidia al agro, y lo subsidia extremadamente, 1.4 veces el PBI total peruano. Cabe mencionar, eso sí, que este es un documento del 2004, pero la intervención estadounidense en términos de subsidiar tanto su producción agrícola en perjuicio de la competitividad que podamos tener comparativamente los latinoamericanos, sigue siendo una aberración. Joseph Stiglitz apunta también: los gobiernos del este asiático abandonaron muy pronto el modelo de planeación rígida, pero no cometieron el error de pasar al extremo opuesto. Sus gobiernos contribuyeron a orientar y crear los mercados en lugar de suplantarlos por completo y dejarlo a su propia suerte. Si no los conocen, yo les invito a investigar el caso de desarrollo de Singapur y el caso de desarrollo de Corea del Sur. Son absolutamente impresionantes. Eran países que a inicio del siglo XX tenían una situación similar a la de América Latina. Delincuencia,
eran exportadores de productos primarios y mayor valor agregado, desorden, etc. Y hoy en día son de los países más competitivos del mundo. ¿Cómo lograron eso? Bueno, según reporte Stiglitz, no fue una planificación central comunista, pero tampoco fue un mero libre mercado, sino hubo un impulso del Estado por medio de políticas industriales para impulsar la empresa privada. Volvamos al caso peruano, esto de la recuperación fuerte que hemos tenido luego del contexto de pandemia. Dice el artículo MEF, dinamismo del crédito a las empresas privadas favoreció rápida recuperación de la economía. Otro elemento de recuperación destacado por el ministro de Economía y Finanzas fue la inversión pública, la que además de generar empleo, trabajo e infraestructura, es dinamizadora de la economía. O sea, aquí no se trata de que lo dejamos todo al mero libre mercado y por eso Perú se recuperó rápido. Hubo un papel importante de la inversión pública. Waldo Mendoza apunta, el volumen de la inversión pública en lo que va del año es un artículo, declaración de Waldo Mendoza del 2 de julio de 2021. Vuelvo a citar, el volumen de la inversión pública en lo que va del año es el más grande de la historia peruana. Es decir, el Estado contribuye a la recuperación macroeconómica haciendo que los gobiernos regionales y locales inviertan. Ojo, yo no digo que esa inversión en los gobiernos regionales y locales necesariamente haya sido eficiente u ordenada, pero hay contextos de urgencia, como la pandemia. Por ejemplo, si tu casa se está incendiando, tú no vas a ver el modo más ahorrativo de agua, óptimo de administración del agua, para apagar el fuego, ¿no? Puedes cometer muchas ineficiencias como tirar parte del agua en el camino cuando vas a llevar un balde para apagar el incendio, pero vamos, es un incendio, ¿no? Aunque parece que hay ciertos economistas para los cuales el único incendio o lo que ya considerarían un incendio grave es que el gobierno suba los impuestos 0.001%. Tercera política, reforma tributaria, hablando de impuestos. La política que plantea el Consenso de Washington es ampliar la base tributaria con impuestos moderados, es decir, cobrarle cada vez a más gente del país un monto menor. Suena bonito en principio, pero hay algunas dificultades. En primera instancia, hay ciertos impuestos de los cuales sería razonable que sean altos. Por ejemplo, el gran argumento de los economistas liberales es, no, es que si tú pones impuestos, desincentivas la inversión privada, porque el empresario cuando proyecta su rentabilidad para invertir, tendrá que proyectar un monto menor. Ojo, eso tiene su buena parte de razón, no digo que no. Pero existen también impuestos que no surgen del trabajo o la iniciativa privada, existen ingresos que no surgen del trabajo o la iniciativa privada, por ejemplo, las herencias. El economista francés Thomas Piketty, en su libro El capital en el siglo XXI, muestra que las herencias juegan un papel relevante en la configuración de la desigualdad a nivel internacional y que impuestos a las herencias podrían permitir disponer de amplios fondos para política social. Y al poner un impuesto alto a la herencia no le estás quitando a alguien lo que con su iniciativa privada ha trabajado, sino simplemente lo que está heredando. Tú eliges qué tipo de proyecto empresarial vas a realizar o trabajo, pero tú no eliges a tus padres, no eliges si tus padres fueron multimillonarios o pobres. En consecuencia, el asunto de las herencias no es un asunto de mérito. No digo que se prohíban las herencias, ojo, es legítimo que haya herencias, pero lo que digo es que es razonable poner impuestos un poco más altos a las herencias sin que estemos chocando con la actividad económica. Asimismo, hay que considerar impuestos para internalizar externalidades. Cuando hay actividades que dañan el medio ambiente o dañan a terceros, es legítimo que podamos poner impuestos para incorporar parte de esos costos sociales en los costos privados de las empresas y que esos elementos adicionales monetarios estén disponibles para el gobierno, por ejemplo, para paliar los efectos negativos de las externalidades. Esto no lo considera el Consenso de Washington. Miren lo que nos informa Armando Mendoza y José de Chávez sobre el sector minero en Perú. Cajamarca es una región donde hay mucha actividad minera y vemos la divergencia de que se da múltiple actividad minera con riqueza de grandes empresas mineras, a la vez que graves problemas sociales, y no solo hablo de problemas sociales como bloquear una carretera y un conflicto, pareciera que los medios de comunicación simplemente se fijan en eso. Y ciertamente son problemas sociales, eso sí hay que tratarlos con el debido cuidado, tampoco se puede usar la violencia arbitrariamente ni las protestas.
hay ocasiones en que es legítimo, ya es un asunto que hay que evaluar en cada caso. Pero problemas sociales es el niño que está desnutrido, los niños que tienen anemia, las universidades que no cuentan con infraestructura suficiente, especialmente para carreras de ciencia o ingeniería. Eso también son problemas sociales. Pero los medios de comunicación como que no se acuerdan de eso, ¿no? Bueno, Mendoza y de Chávez, en su libro Pagaron lo justo, política fiscal peruana en tiempo de boom minero, apuntan: la mayor parte de la producción sectorial es exportada, con lo cual se interrumpe la cadena del débito-crédito del IGB. Se refiere a producción minera. El sector genera el crédito fiscal a su favor por las compras que efectúa, pero dado que no carga IGB en sus exportaciones, no se genera un débito fiscal. En efecto, en el país, como en la mayor parte del mundo, se aplica el principio según el cual los impuestos no se exportan. En consecuencia, las exportaciones no están gravadas con el IGB y no generan débito fiscal. Así, el sector minero es uno de los que menos aporta a la recaudación de este impuesto, del IGB. Ahora, el sector minero aporta significativamente con impuestos directos, eso sí. Pero quiero contarles un detallito más sobre estos ingresos de los impuestos del sector minero. Abro cita del mismo documento. Durante los años que precedieron al incremento de los precios de los metales, 1998 a 2002, las devoluciones a la minería superaron el monto que la SUNAT recaudó de este sector, por concepto del impuesto a la renta que grava las utilidades y el IGB cuenta propia. Me explico. La SUNAT recauda impuestos del sector minero, pero en ocasiones hay devoluciones. La SUNAT le devuelve a las empresas privadas mineras parte de ese dinero. Bueno, lo que se está diciendo es que antes del periodo de crecimiento de los precios de los metales, las devoluciones superaron el monto recaudado. Es decir, la SUNAT le daba más a las empresas mineras que las empresas mineras a la SUNAT. Alucina. Sigo leyendo. Las devoluciones disminuyeron durante la era de bonanza minera, pero se incrementaron a partir de 2012, cuando se acentuó la baja del precio de los metales, con lo cual se redujeron las utilidades del sector. Durante 2015 se retomó la situación normal pre-bonanza. La SUNAT le devuelve a la minería más de lo que ésta paga por el impuesto real que grava sus utilidades y el IGB cuenta propia. Es decir, la recaudación neta termina siendo negativa. O sea, en el año 2015 la SUNAT le terminó pagando más a las empresas mineras por ese concepto que lo que las empresas mineras pagaron a la SUNAT. ¿Ok? Eso es algo que no se cuenta, ¿no? Cuarta política, liberalización financiera. Vamos más ágil aquí. La política consiste en que las tasas de interés sean positivas y determinadas por el libre mercado. El punto es que no basta que las tasas de interés sean determinadas por el libre mercado. Se requiere que sean relativamente bajas o moderadas. ¿Por qué? Porque ustedes deben saber por teoría económica básica que tasas de interés relativamente altas desincentivan la inversión. Y nada nos asegura que el mero libre mercado dé necesariamente tasas de interés bajas. Hay ocasiones en que pueden ser altas, se desincentiva la inversión y comienza una espiral de crisis. Se da un caso muy interesante en Rusia. Rusia, ya sabemos, la Unión Soviética, pasa a ser capitalista. Pero eso no es que se hizo un chasquido de dedos a los Thanos y al día siguiente ya era una economía capitalista. Hubo un proceso de transición. Y durante ese proceso de transición hubo altas tasas de interés. En esa implementación del libre mercado, altas tasas de interés. ¿Y qué pasó? Que muchos magnates, en lugar de hacer inversiones productivas en términos de empresas, lo que prefirieron era liquidar los activos de sus empresas, destruir empresas rusas que eran viables y meter todo ese dinero al banco. Porque como la tasa de interés era alta, le pagaba más el simplemente tenerlo metido ahí. Y eso agravó los problemas de recesión de Rusia. Veamos qué ha pasado en el contexto de la pandemia en Perú. Un artículo de La República informa: el banco, encabezado por el gobernador Julio Velarde, mantuvo su tasa de referencia en 3.25% por 12º mes consecutivo. Esto es una noticia el 10 de abril de 2021. Perú cambió por última vez su tasa de interés en abril de 2020, cuando la redujo en un punto porcentual completo, lo que le dio a la nación andina la tasa de referencia más baja entre las principales economías de América Latina.
No se dejó al libre mercado que viera cuál sea la tasa de interés. El libre mercado sin la intervención del BCR probablemente hubiera generado una tasa de interés muy alta, porque los bancos, al ver pandemia y ver que los consumidores no podían devolver los préstamos y que las empresas tampoco, para protegerse iban a poner una tasa de interés alta, y una tasa de interés alta iba a desincentivar la actividad empresarial y nos hubiéramos hundido más en la recesión de la pandemia. Entonces, la intervención de política monetaria del BCR fue importante. Ahora, yo no estoy diciendo, porque seguro ya por ahí saltará algún austriaco, ¿no? Yo no estoy diciendo que debamos hacer crecer artificialmente la economía todo el tiempo, bajando artificialmente la tasa de interés. No. Lo que yo estoy diciendo es simplemente que esa medida de bajar la tasa de interés de referencia para los bancos puede ser muy útil en contextos especiales como crisis. Yo no digo que siempre infles la economía con eso, solo en casos particulares. Por ejemplo, yo no le echo agua a mi mueble, un balde de agua sino más, pero si está habiendo candela en el mueble, ahí sí se lo echo, ¿no? Quinta política, tipo de cambio competitivo. De acuerdo con esta, se debe procurar un tipo de cambio competitivo, independientemente de si es el determinado por el libre mercado o no. Aquí sucede algo curioso. El consenso de Washington esta vez, el tipo de cambio no lo confía al mero libre mercado. Pero ahí ya vemos una inconsistencia. ¿Por qué mágicamente tenemos que confiar en el libre mercado para determinar la tasa de interés, pero no podemos confiar en el mismo libre mercado para determinar libremente el tipo de cambio? Eso no tiene sentido, es una inconsistencia. Luego, la idea es que los países pueden generar un tipo de cambio competitivo para estimular sus exportaciones. Podemos exportar más y entonces nos conviene. Pero eso no genera desarrollo. Como explican Alejandro Fiorito, Nahuel Guaita y Silvio Guaita, en un artículo publicado en la revista académica Circus en 2013, abro cita, se muestran brevemente las condiciones que debe cumplir el tipo de cambio en economías en desarrollo y que al ser tomadores de precios deben tener un nivel acorde a las posibilidades de exportar precios en dólares. Resultados empíricos de América Latina abundan en el carácter recesivo de las devaluaciones. Eso de que devalúes tu tipo de cambio para que exportes más es problemático. Resulta evidente que para afectar las cantidades transadas internacionalmente, las variaciones del tipo de cambio deberían ser enormes, lo que resulta terriblemente recesivo en el plano distributivo. Asimismo, Carlos Parodi, economista peruano, máster en economía por la Georgetown University, apunta: flotación administrada o sucia es el sistema cambiario que usamos. Mercado más intervención del BCR. El tipo de cambio se determina por el libre mercado. Esto significa que cuando existe abundancia de dólares, su precio tiende a bajar y en situación de escasez aumenta. Sin embargo, el Banco Central interviene en el mercado para evitar fluctuaciones bruscas, pero no para alterar su dirección. Si por razón de mercado el tipo de cambio sube, el BCR no evitará que ello suceda, pero sí hará que la subida sea suave. ¿Y cómo lo hace el BCR? Pues si observa que el tipo de cambio está subiendo de manera brusca, entonces vende dólares, para asegurar que su aumento sea lento. Por ejemplo, a los inicios del presente gobierno comenzó a subir el tipo de cambio, y había preocupación seria sobre eso. Entonces, acá tienes un conflicto para los economistas liberales. Claro, ellos se quejan de que, por este gobierno sube el tipo de cambio. Y perfectamente pueden tener la razón en eso. Ok, pero el problema es que ellos mismos rechazan las intervenciones de Estado en el mercado cambiario, por ejemplo, ¿no? Pues bien, el dólar habría subido mucho más si no hubiera intervenido el BCR a hacer que esa subida sea más moderada. ¿Ok? Sexta política, liberalización comercial. Esta política consiste en eliminar todas las barreras comerciales, nada de aranceles. Ahora, en un análisis estático, cuando ustedes les enseñan en sus grafiquitos, en la pizarra, en 2 dimensiones en la universidad, eso parece bueno. ¿Por qué? Porque pueden entrar los productos extranjeros más baratos a el país y los consumidores aumentan su bienestar porque pueden comprar los mismos productos más baratos. Pero en un análisis dinámico, ¿qué sucede? Productos extranjeros más baratos destruyen empresa y empleo en el país. Y esa empresa y empleo destruido, si es poco o no es relevante o es improductivo o ineficiente y no tiene futuro, ok, se entiende. Pero si es un sector importante de la economía, el perjudicarlo puede perjudicar el ingreso de las personas que a su vez son consumidores. Y esos consumidores que perdieron sus ingresos o perdieron sus trabajos van a verse perjudicados en su bienestar.
Entonces, en un análisis dinámico las cosas no son tan sencillas. Hace unos años se discutía, por ejemplo, el peligro de la entrada de productos chinos hiperbaratos respecto a los efectos que podía hacer sobre el emporio de Gamarra. El emporio de Gamarra es tan fuerte que mueve alrededor del 1% del PBI peruano. Y es solo un emporio comercial. Y ese solo emporio, 1% de todo el PBI. Es impresionante. Y podría haber sido fuertemente afectado si se dejaba irrestrictamente ingresar productos chinos a Perú. Ojo que los productos peruanos no pueden ingresar irrestrictamente a China, por si acaso, ¿ah? Así que ahí también hay que contemplar eso. Goldberg y Packnick en un paper de 2004 apuntan: en muchos países en el desarrollo del análisis empírico, en los 80 y los 90, ha documentado consistentemente una falta de reasignación laboral entre sectores. ¿Cómo es eso? Los liberales te dicen, si viene la industria extranjera y destruye algún sector de la industria nacional, no pasa nada porque ese capital y ese trabajo que dejan de estar en ese sector se irán a otro sector. Así te lo dicen, que hay una reasignación sectorial. Mentira, la evidencia empírica muestra que no es tan fácil que los trabajadores de un sector pasen a otro o el capital de un sector pase a otro. Cabe mencionar a este respecto el genial libro Patada a la escalera, de Ha-Joon Chang, economista surcoreano. Ha-Joon Chang muestra con evidencia histórica, data estadística, que los países que hoy en día predican el libre comercio, que nosotros no debemos tener barreras arancelarias, se desarrollaron practicando el proteccionismo, teniendo altas barreras arancelarias. Hay un estudio econométrico de Penélope Pacheco, publicado en la revista Investigación Económica, que apunta: se utilizan técnicas paramétricas y no paramétricas para evaluar un grupo de 17 países de América Latina durante el periodo 1977-2002. Los resultados muestran que la liberalización no ha mejorado notablemente el crecimiento de las exportaciones y ha incrementado la propensión a importar. Entonces no va muy bien ahí. Séptima política, liberalización financiera. Aquí la política del consenso de Washington dice que debe haber libre entrada y salida de capitales. Toda restricción a la entrada de inversión extranjera directa se califica como una insensatez. El problema son los capitales golondrinos. Hay capitales que entran y salen como Pedro en su casa en los países y desestabilizan financieramente a las economías. Así que sí es bueno poner algún tipo de restricción. Esto fue evaluado econométricamente. Jared Berman, Nancy Birthdahl y Miguel Sekeli, en un documento del Banco Interamericano del Desarrollo, dicen: aplicamos una base de datos para 17 países latinoamericanos, con información entre 1977 y 2000. Los resultados más importantes son, primero, que la liberalización comercial parece no tener efectos distinguibles sobre los cambios en la desigualdad y la pobreza en la región durante los años 80 y 90. Si algún efecto tiene, este es negativo, es decir, progresivo, pero no es significativo desde el punto de vista estadístico. Ojo. El segundo es que la liberalización financiera ha tenido un efecto significativo en el aumento de la desigualdad y la pobreza. Más liberalización financiera se ha asociado a más desigualdad y más pobreza. Bien. Vamos a la política 8, privatización. Consiste en que no debe haber ninguna actividad empresarial en manos del Estado, todo debe estar en manos del sector privado. Punto. Joseph Stiglitz apunta: el argumento a favor de la privatización es que el sector público es más eficiente, que el sector privado es más eficiente que el público. Hay ejemplos de empresas gubernamentales, petroleras y mineras altamente eficientes y ejemplos de empresas privadas ineficientes. Entonces, la idea de que el privado siempre es eficiente y el sector público es siempre ineficiente no es una verdad grabada en piedra. En los países nórdicos hay empresas estatales sumamente eficientes. En países del este asiático hay empresas estatales sumamente eficientes. Y nosotros podemos ver a nuestro alrededor empresas privadas extremadamente ineficientes. Les cuento un caso. Interesantemente, preparando esta conferencia, en la página www.gov.pe, la página de gobierno, me encontré un artículo titulado "No más abusos de Telefónica". Es bien curioso. Y dice lo siguiente, abro cita: en los últimos 16 años, desde la privatización de la Compañía Peruana de Teléfonos del Perú, hoy Movistar, es crítica la situación, ¿no? Luego de tener una gigantesca utilidad que no tuvieron ni en España.
¿Cómo está esto? O sea, Telefónica es una empresa tan ineficiente que, ojo, Telefónica en nuestro país logró su puesto monopólico inicialmente ¿por medio de qué? Por medio de una privatización. Ojo, por medio de una privatización. Y se dio que hubo el traspaso de una empresa estatal ineficiente a una empresa privada ultra eficiente. No, Telefónica es extremadamente ineficiente, al punto que tuvo que cambiarse de nombre. Si tienes que cambiarte de nombre, entonces hay algo serio en tu currículum, ¿no? RPP, en un artículo titulado ¿Cuál es la empresa de telefonía móvil con más reclamos en el Perú?, de marzo de 2019, reporta: al cierre de 2018, los usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones presentaron 3.054.257 reclamos, en su mayoría por razones de facturación, calidad de servicio, veracidad de información brindada y cobro. La empresa Movistar, o sea Telefónica, la que obtuvo la privatización en el gobierno de Fujimori, la empresa Movistar concentró el 71% de reclamos, muchísimo más que su participación de Estado. Ojo, yo no estoy diciendo que apostemos siempre por empresas públicas, simplemente estoy cuestionando la premisa de que siempre la empresa privada sea eficiente y que por eso haya que privatizar todo, porque con esa lógica termina siendo procesos de privatización como el del 94, en donde generas a esta Telefónica, ¿ok? Acercándonos al final, 9, desregulación. La idea es que hay que desregular el mercado, ¿no? Porque eso es más eficiente para fomentar la competencia. El problema de esto es que en un contexto de privatización, las empresas públicas tienden a generar monopolios cuando se transfieren a privadas. ¿Por qué? Porque el gobierno normalmente concentra monopolio natural, como el monopolio natural del agua. O, por ejemplo, ha manejado una sola empresa de teléfonos o una sola empresa minera o petrolera cuando son estatales. Cuando tú lo privatizas, normalmente no lo entregas a muchas empresas, sino que haces un concurso y una empresa gana el concurso de privatización y a esa se lo das. ¿Qué pasa si tú dejas una empresa privada desregulada que sea un monopolio? Creo que todos sabemos que el resultado no siempre, por no decir casi nunca, es bonito, de una empresa privada desregulada con posición de poder de mercado en monopolio. También hubo desregulaciones en el mercado laboral para flexibilizar el mercado de trabajo. Laurent Duvillier, en su artículo Los estragos de la flexibilización, apunta comentando el caso del gobierno de Fujimori. Entre 1991 y 2001 se despidió o se obligó a renunciar a casi 1.2 millón de trabajadores de los servicios públicos, sobre todo los dirigentes sindicales. En la economía peruana se generalizó la tercerización, es decir, la subcontratación de tareas a un tercero, al punto que inclusive lo hacen grandes empresas multinacionales. Temporario, intermitente, ocasional, accidental, especial. Más de 20 reformas de contratación creadas durante el gobierno de Fujimori. También permiten actualmente que el empleador elija sus obligaciones hacia sus empleados. O sea, una desregulación que ha perjudicado a los trabajadores. Miren, a esta nueva generación de los millennials que los medios de comunicación han bautizado de pulpines, aquí voy a decir algo impopular, pero la gran mayoría de protestas que han hecho me parecen mal enfocadas. Pero la protesta por la cual obtuvieron el apelativo de pulpines fue cuando se iban a hacer unas desregulaciones en el mercado laboral que iban a hacer que lo traten a los jóvenes egresados de universidades o a los jóvenes trabajadores como conejillos de indias sin derechos laborales prácticamente. Esa protesta que hicieron me pareció muy bien. Es de lo poco que yo alabo a los millennials. Soy muy crítico con los millennials. ¿Ok? Bueno, ya dije que iba a decir algo impopular. Germán Alarco, expresidente del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, apunta: los regímenes de contratación sectoriales y de contratación temporal son un ejemplo de lo que se hizo a partir de los 90. Es absolutamente falso que sea difícil despedir a un trabajador en el Perú o no renovar su contrato de trabajo. Múltiples trabajadores viven una situación de precariedad laboral. ¿Y dónde se gestó eso? En la desregulación del Consenso de Washington, que incluiría también al mercado de trabajo. Último, derechos de propiedad. La política del Consenso de Washington es que hay que proteger los derechos de propiedad. Ah, pero ¿cuál es derecho de propiedad? ¿Todos? No.
los derechos de propiedad individuales y privados. Y como las corporaciones son personas jurídicas, también se les protege. Si eventualmente hubiera que atropellar los derechos de alguna comunidad frente al derecho individual privado de una corporación, se hará, porque lo que importa son los derechos del libre mercado, no de las comunidades. Ese es en el fondo el enfoque. Así, Francisco Durán, y con esto cierro, PhD en Ciencia Política y Economía por la Universidad de Berkeley, dice, abro cita, el Estado viene eliminando o limitando el accionar de las formas sociales de propiedad, tanto modernas como tradicionales. Las cooperativas agrarias y las cooperativas de ahorros y préstamos urbanas prácticamente han desaparecido. En 1975 representaban el 8% del PBI nacional y en el 2000 ya no existían estadísticamente. En cuanto a las formas tradicionales, se observa el debilitamiento y reducción territorial de la propiedad comunitaria de costa, sierra y selva. Las causas son múltiples. Entre las más importantes figuran las concesiones del subsuelo o de explotación forestal realizadas por el Estado, el cambio de normas para facilitar concesiones y venta de terrenos comunales a privados, y el avance de la lógica de mercado entre comuneros y nativos. Entonces, yo estoy de acuerdo con que se protejan los derechos de propiedad, claro que sí, yo nunca voy a decir que se expropiese, así como decía Chávez, ¿no? Pero hay que entender que el derecho de propiedad privada es un derecho que, como todo derecho, está sujeto a cierto contexto y a ciertos límites. Por ejemplo, ¿tengo yo derecho a la libertad de expresión? Sí. ¿Y es ilimitada o debe ser ilimitada? No necesariamente, ¿no? ¿Tengo derecho al libre tránsito en el territorio nacional? Sí. ¿Eso implica que siempre y en todo caso debe ser ilimitado mi derecho al libre tránsito? No. Pero el Consenso de Washington no contempló mucho los límites y regulaciones necesarias. Y dejó de lado los derechos de propiedad cuando eran comunitarios. Eso no entra en la mentalidad de Washington. Las comunidades nativas no existen en su mentalidad. Hemos visto, pues, con ilustraciones de argumentos generales a nivel mundial, y para el caso latinoamericano y para el caso peruano, que las políticas económicas que se planteaban como el camino al desarrollo desde una perspectiva liberal y desde un enfoque neoclásico han fracasado. No sigamos ese camino. Gracias.